Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica y Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Hoy vamos a conversar sobre un proyecto esencial para continuar la vida de la civilización humana. En una bóveda diseñada para existir 500 años o más, ubicada cerca del Polo Norte, se contiene una colección mundial que preserva como 15,000 años de la historia de la agricultura en forma de más de 1 millón de paquetes de semillas de plantas de casi 200 lugares distintos de la Tierra. Hoy los invitamos a la bóveda de Svalbard. Estaremos allí y también hablaremos con su creador, un programa imperdible. Comenzamos presentando al padre de este proyecto, conocido como la bóveda de Svalbard. Morgan Carrington Carey Fowler, bienvenido al programa. Gracias, es un verdadero placer estar aquí contigo. El Dr. Carey Fowler es quizás mejor conocido como el padre de la bóveda global de semillas de Svalbard. El Dr. Fowler propuso la creación de esta instalación ártica y encabezó el comité internacional que desarrolló el plan para su establecimiento. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Uppsala, Suecia, con una tesis sobre biodiversidad agrícola y derechos de propiedad intelectual. Es autor y coautor de más de 100 publicaciones y libros. También ha recibido importantes galardones y premios. Carey, déjeme hacerle una pregunta amplia. Para comenzar, a menudo afirma que el fin del mundo en la agricultura ocurre todos los días en incrementos. ¿Cuáles son esas cosas a las que se refiere y cuáles son las implicaciones resultantes? Yo creo que cada día perdemos un poco de la diversidad genética de la agricultura en la mayoría de los cultivos alimenticios. Y esa es la diversidad, esos son los rasgos que vamos a mantener en el futuro para mantener esos cultivos productivos, particularmente en un mundo de clima cambiante. Así que esto quiere decir que un agricultor tal vez no quiera cultivar una variedad en particular en el futuro y no guarde las semillas y que podría ser una variedad única que tiene un cultivo único que probablemente no volvamos a ver otra vez. Pero como sabes, los científicos recolectan muchas semillas y las conservan para propósitos de conservación en bancos de semillas y me apena decirlo porque hemos perdido semillas en los mismos bancos de semillas como alguna vez un bibliotecario pierde un libro en una librería. Me parece que la bóveda de Svalbard, de la que usted fue su creador, se lo conoce como el padre del proyecto, es vista por usted como una parte indispensable para luchar contra la inseguridad alimentaria en la humanidad. Ve la bóveda como una biblioteca de vida, pero también se da cuenta de que es un catálogo incompleto. ¿Cómo se va a cerrar esa brecha, si es que se va a cerrar? Sabes, para ser honesto, no sé si se va a cerrar. Va a tomar francamente programas como el tuyo, educando a la gente sobre la importancia de cerrar la brecha. Y la brecha es una brecha en dos diferentes maneras. Una es, necesitamos, la bóveda global de semillas funciona como un respaldo. Un plan B, si tú quieres, para bancos de semillas habituales. Necesitamos los bancos de semilla en el mundo para depositar una copia de lo que ellos tienen en la bóveda global de semillas para resguardarlas, solo en caso de que algo le ocurra al banco de semillas. Así que esa es una brecha. Y la segunda brecha es que hay muchos cultivos que podríamos decir son cultivos secundarios. Cultivos que son o pueden ser populares regionalmente o localmente, pero no son cultivos importantes en el escenario internacional y en la mayor parte de estos cultivos tienen menos inversión. No tienes a muchas compañías de semillas involucradas en estos, no tienes
muchos cultivadores de plantas, y esto significa que no se ha hecho mucho para obtener un acopio en su gran mayoría de estos cultivos. Creo que deberíamos obtenerlos y conservarlos. Yo creo en el futuro algunos de estos cultivos insignificantes se van a convertir en esenciales y es posible que algunos de los cultivos principales se conviertan en insignificantes. Así que necesitamos mantener estas opciones con vida para el futuro. Nigeria, Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Etiopía, Siria, Filipinas y muchos otros países operan centros de investigación internacionales. Aún así, tiene una gran historia de colaboración con Siria y los eventos que se dieron en la ciudad de Alepo. Por favor, cuente esa historia. Creo que ejemplifica el papel de la bóveda. Gracias. Es verdaderamente una historia de héroes en Siria. Siria fue la sede para el Centro Internacional de Investigación de Agricultura en áreas áridas. Ese es un trabalenguas. Nosotros le llamamos ICARDA. Es el principal centro internacional de investigación para cultivos en áreas áridas y fue el principal cultivador de plantas para numerosos cultivos donde apenas daban algunos: trigo, cebada, garbanzos, guisantes, el principal cultivador de plantas para esa región de Oriente Medio. No era una instalación nacional, era una instalación internacional. Y cuando el problema comenzó a asociarse con la primavera árabe, recuerdo haber tomado el teléfono con este compañero que era el director general central de este centro. Lo que sucede es que era un viejo amigo mío de tiempos pasados y le menciono lo que estaba sucediendo y él me dice: bien, si hay algunos problemas en Libia, tal vez los haya en Egipto, pero estos problemas nunca llegarán a Siria, porque Siria está prácticamente bloqueado. El control político es muy duro. Y bueno, yo estuve de acuerdo y dije, es dudoso que no haya un problema similar en Siria, pero recuerdo en el tiempo, tú sabes, solo por si acaso deberíamos obtener una copia de sus semillas de su banco de semillas, uno de los más grandes y uno de los mejores en el mundo, junto a Svalbard para guardar cuidadosamente en la bóveda de semilla. Y él se rió y me dijo: ¿sabes, de esto se trata la bóveda global de semillas? Solo por si acaso. Y creo que esta fue como nunca la mejor descripción que tuve de la bóveda global de semillas que vino hasta mí. Todo el mundo lo entiende. Así que él dijo: está bien, lo vamos a hacer solo por si acaso. Así que tratamos de multiplicar esas semillas, podemos tomar una porción de ello y básicamente enviarla al Polo Norte. Y antes de llegar al final de este proceso, la situación cambió directamente en Siria. Había mucha lucha, tuvimos muchas revueltas al final. Al final recuerdo que tuvimos que conseguir camiones para poder pasar la frontera para transportar la última parte de las semillas. Aún ahora puedes ir a ver el internet y encontrarás videos cortos de algunos de los combatientes enfrente del edificio principal de investigaciones donde yo estuve muchas veces y me detuve a sacarme esas fotos donde te posas con todo el mundo después que tuviste una reunión y allí están ellos disparando sus armas al aire. Una de las cosas que yo resalto acerca de esta historia es que el personal internacional tuvo que huir porque no era seguro en absoluto quedarse allí. Pero el personal nativo no tuvo realmente dónde ir. Ellos se quedaron y volvieron a la oficina y continuaron trabajando con el Gene Bank, el banco de secuencias genéticas, tanto como era posible. Ellos fueron realmente responsables al salvaguardar esas semillas. Así que hay un gran número de personas cuyos nombres no conozco que pusieron a salvo a uno de los más valiosos recursos sobre la Tierra, porque esta colección que ellos estaban salvaguardando era una colección de trigo, cebada, garbanzos, y también hablemos de guisantes que ellos tenían en una buena cantidad, que tendrán muy alto valor en el futuro para cultivo de variedades de cultivos tolerantes al calor y la sequía. Entonces, este es un recurso internacional valioso para el mundo entero. Como sabes, un pequeño grupo de personas ayudaron a la bóveda global de semillas y así salvaron esta colección.
Esa es una historia fantástica. Hay tantas cosas que sucedieron antes de que comenzara la bóveda global de semillas, durante su construcción, hoy y probablemente en el futuro. Así que, ¿cómo sería, en su opinión, entregar la agricultura en buena forma a la próxima generación? Bien, no sabemos lo que está por venir. No tenemos una bola de cristal para que nos diga qué va a traer el futuro. Sé que mucha gente se emociona al conocer qué clase de sistema de agricultura tienes. Si es orgánico o usa fertilizantes químicos, si tiene transgénicos o no los tiene. No sé la respuesta a esto. Lo que me parece es que probablemente vamos a tener múltiples y diferentes clases de sistemas de agricultura. Así también esto va a pasar en el futuro. Así que a comienzos de mi vida tomé la decisión de, sabes, quería hacer algo positivo, que tenga una buena oportunidad para ser positivo en el futuro. Y esto me parece rescatando todas las opciones. Hay un pequeño dicho que un conservacionista norteamericano dijo muchos años atrás. Él observó que la primera regla del juego exitoso es guardar todas las piezas. Así que si no sabes cómo va a resultar el rompecabezas, al menos tienes que guardar todas las piezas del rompecabezas en caso de que las necesites en el futuro. Así que pienso que aquellos que hemos estado involucrados en conservar la diversidad de cultivos, estamos tratando de que se haga posible, que la gente en el futuro tenga todas las opciones disponibles para ellos y que no estén limitados por haber perdido esa diversidad. Estamos hablando de la esencia de cómo ha vivido la civilización humana y cómo se sostendrá en el futuro. Los cambios climáticos en todos los niveles y en todas las regiones del mundo simplemente exacerbaron el desafío. Sin embargo, no veo demasiadas, quizás tal vez algunas pocas organizaciones gubernamentales con iniciativas para enfrentar esa crisis. Parece que lo que se está ignorando o no se dan cuenta, pero esta carga recae sobre los hombros de las organizaciones individuales en todo el mundo. ¿Por qué es eso? Bueno, desafortunadamente creo que tienes razón. Parte de esto es, y creo que los gobiernos han calculado mal, por cierto, creo que la gente está más preocupada por este tema de lo que los gobiernos han comprendido. Pero históricamente ha sido un poco más fácil hacer que el público en general se preocupe por salvar a las ballenas, las focas, los rinocerontes y cosas así. Animales grandes y carismáticos a los que puedes mirar a los ojos. Eso es un poco más emocional que mirar a los ojos del trigo. Y también creo que hemos estado engañados un poco en las discusiones que hemos tenido sobre especies en peligro de extinción y sobre extinción. Lo convertimos en un juego de números. Así que nos decimos a nosotros mismos que hay un número limitado de este tipo de ballenas o este tipo de tigre, y es casi como si muy fatalísticamente esperamos a que muera el último. Y luego decimos, bueno, se fue, se extinguió. Pero de hecho, y si aplica ese tipo de juego numérico a la agricultura, no te preocupas en absoluto, porque vas al campo de un granjero y ves miles de plantas de maíz, cientos de miles de plantas de trigo. Entonces, dices que no hay problema aquí, pero realmente la extinción es un proceso y no es un evento. La extinción ocurre cuando una especie pierde la capacidad de evolucionar con éxito a un clima diferente o un entorno diferente. ¿Y qué necesita para evolucionar? ¿Cuál es la materia prima de la evolución? Bueno, Charles Darwin expuso eso. Comenzó a exponerlo en el primer capítulo de su libro, El origen de las especies, que trataba sobre plantas y animales domesticados. Lo primero, la materia prima de la evolución es la diversidad.
Entonces, si realmente queremos que nuestros cultivos agrícolas sobrevivan, eh, tienen que adaptarse, tienen que evolucionar y por lo tanto debemos conservar esa diversidad genética, la variabilidad dentro de estos diferentes cultivos. Y eso es lo que creo que muchos gobiernos no han visto. Y la segunda cosa que señalaré muy rápidamente es lo que no se han dado cuenta del increíble costo y beneficio que implica salvar esta diversidad. ¿Cuántos programas de gobierno pueden hacer más dinero del que pierden, del que gastaron? Y para que los gobiernos conserven la diversidad de semillas y cultivos agrícolas y los usen en el fitomejoramiento, tienen una relación de costo-beneficio que tú desearías poder comprar en la bolsa de valores. Pero no está disponible para ti y para mí, pero está disponible en este campo. Van a ganar mucho más de lo que gastan y tal vez tan pronto como los gobiernos se den cuenta de eso, gasten mucho más en este campo. Bueno, y tomamos una pequeña pausa y retornamos muy pronto. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Somos fuertes, somos resilientes y superaremos esto juntos. Pero son tiempos estresantes y es importante practicar también un buen cuidado personal. Es normal sentirse abrumado, sin embargo, hay esperanza. Comuníquese con alguien, conéctese con sus amigos, manténgase en contacto con su comunidad y sepa que no está solo. Obtenga más información en wearebroadcasters.com/hope. Gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Gracias por esperarnos. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a dos de nuestras estaciones en los Estados Unidos. Al Canal 5 Portland Media Center en el estado de Maine, en la costa este, y a DATV en Dayton y otras ciudades unidas al sistema de cable en el estado de Ohio. Gracias por hacernos parte de su programación. Disfruté de esta entrevista, cualquiera con quien hablé en preparación sobre la misma, cuando les pregunté cuánto piensas que cuesta, y todos hablaron de cientos de millones de dólares, y cuando digo 9 millones, la reacción es ¿qué? La otra cosa que me sorprendió es que cuando concibe un proyecto de la escala que está ejecutando, uno piensa que hay cientos de personas involucradas. Tal vez las hay, pero su organización, su equipo no es un ejército, es casi un equipo SWAT. Es verdad, era muy pequeño y creo que en el momento en que me di cuenta de que realmente podíamos lograrlo, en realidad no estaba pensando en el diseño, la ubicación y nada de eso, fue el plan de manejo. ¿Cómo vamos a gestionar esto realmente? Porque sabía que si no teníamos un buen plan de gestión, tendríamos que tener mucha gente y cuesta mucho dinero y la gente cometería errores humanos tontos. Eso arruinaría todo. Así que pasé mucho tiempo pensando en cómo simplificar, cómo hacerlo tan simple como... ya sabes que tenemos esa frase en inglés, estoy seguro de que lo sabes, que necesitas hacer este tipo de cosas a prueba de tontos, o tarde o temprano un tonto lo ejecutará. Eso es lo que intentamos. Hablando esta mañana con Asmul, él habló sobre la bóveda misma. Es un diseño tan utilitario. Al principio pensé que había un equipo de gente ahí en todo momento.
no es nada de eso, pero sí es muy efectivo. Sí, queríamos hacerlo muy simple, así que a veces la gente parece decepcionarse, ¿sí? Me preguntan cómo es y yo digo, bueno, es un túnel en la montaña. Eh, Eso es todo. Podría contarnos cómo fue el hablar con los gobiernos de todo el mundo para que compartan sus semillas, ya que hay muchas cosas que los gobiernos piensan al hacer algo como esto antes de decidir, y a veces debe tomar mucho tiempo. No puedo imaginar lo que requiere negociar con los gobiernos para que ellos participen. Sí, sabes, esa observación tuya es una que no mucha gente hace. Es extremadamente importante porque em, recuerdo cuando abrimos la bóveda global de semillas, incluso poco después, la gente decía, ¿tienes semillas de China? ¿Tienes semillas de Japón? ¿Tienes semillas de...? Ellos nombrarían un país y yo diría, no. Oh, ¿y por qué no? Y em, tuve que pensar un poco en eso y realmente tuve que explicarlo, porque sabía que había estado hablando por teléfono con cada uno de esos depositantes para durante horas para hablar con ellos sobre por qué esto era importante, por qué iba a funcionar, cuáles eran sus derechos. Quiero decir, responde a todas sus preguntas, pero la sorpresa no fue que algunos países no depositaran el primer día. Ah, Hubiera sido una sorpresa gigantesca si todos los países hubieran depositado el primer día. Ahora, eso realmente habría requerido una explicación. Lo contrario no fue así, porque solía decirle a la gente, sabes, tengo muy buenos amigos en Brasil y tengo algunos muy buenos amigos en China, Japón. Solo quiero que imagines por un momento China y Brasil y el tipo de conversación que tendrías con esas dos personas y lo rápido que querrían trabajar. Y dije, para los brasileños podría ser la próxima semana. Va a ir lento. Pero para los chinos, dentro de 10 años va rápido y solo tienes que, ya sabes, ya sabes que en italiano se dice con calma, Eso es con correcto, calma. Así ¿verdad? es. En el cierre, leyendo un poco de su enfoque en este proyecto, vi que se sintió inspirado cuando era joven, pasando tiempo en la granja de su abuela. Los acontecimientos del 11 de septiembre le trajeron algunas ideas nuevas y estoy seguro de que hubo muchas cosas intermedias. ¿Qué es lo que desearía haber sabido al comienzo de este viaje que sabe hoy que habría hecho que este proyecto y las cosas en las que está trabajando sean más productivas y se muevan más rápido? ¿Cuáles fueron esas cosas que no las sabía? Oh, my. No estoy seguro de que tenga tiempo para eso, pero yo era un hombre joven, era obstinado. Pensé que podría hacer una contribución significativa en 2 meses. Eso fue hace 40 años. Así que cometí algunos errores de cálculo en el camino. Yo, sabes, le dije a los jóvenes hoy en día que sean pacientes y les dije que no tienen que ser un genio para hacer algo que valga la pena o interesante en sus vidas. Solo tienes que seguir así, tienes que ser persistente. Ideas, ya sabes, como la bóveda de semillas, no flotan por los cielos. Se resuelven con un trabajo duro y persistente y dando un paso después del otro. Y realmente cualquiera puede hacerlo. Bueno, hay tanto que es asombroso en este proyecto que es difícil de creerlo y pienso que en la cabeza de todos está la pequeña cantidad de dinero invertida en crear esta oportunidad que beneficia
a todos en el mundo. Cuando escuché que eran 9 millones de dólares, que no es una cantidad muy pequeña, pero comparable con cualquier otra cosa que gasta cualquier gobierno, es insignificante, ni siquiera se puede cuantificar, pienso. Tenía razón con el concepto. Esto fue construido para durar cientos de años o más. Está preservando la historia de muchos miles de años de la agricultura. Esto se hizo porque fue persistente, pensó cómo presentar la solución. Kerry, estamos muy agradecidos por todo esto. Ha sido un honor hablar con usted. ¿Cómo podemos los ciudadanos comunes ayudar que su proyecto y proyectos como este prosperen y sean el centro de nuestra atención? Bueno, yo creo que trabajar en esta área se puede complementar con muchos otros tipos de actividades. Personas que luchan por la justicia y seguridad alimentaria. Pero una cosa que sin duda tus oyentes pueden hacer es simplemente difundir la historia nuevamente, como lo estás haciendo, y espero que lo hagan. Los muchos sombreros que usó y los que va a usar para que crezca el proyecto son impresionantes. El conjunto de habilidades requeridas para hacer esto es una idea brillante y una ejecución brillante. Me imagino hubo momentos dolorosos, pero valió la pena. Gracias, Kerry, de nuevo. Muchísimas gracias. La bóveda de Svalbard es un proyecto vital para asegurar la seguridad alimentaria de la civilización, la continuidad de la agricultura desafiada con la aceleración del cambio climático y la disminución de la diversidad genética que se ve disminuida a diario. Es una antesala en una presión nunca antes vista y experimentada sobre la producción de alimentos agrícolas y la flora y la fauna en general. Esta es una respuesta importante que solo ha requerido la inversión inicial de 9 millones de dólares y la decisión de un puñado de científicos apoyados por Noruega que encendieron la chispa a nivel mundial. Hasta una nueva oportunidad cuando juntos, una vez más, exploremos el ADN de las noticias. Gracias.